Ahora mismo estamos saludando a Claudio Ferrari. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Florencia te saluda. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué muy tal? bien. Estábamos justamente escuchando un spot, una especie de, no sé... Un mix que hicimos de Casados con Hijos. Yo me atribuyo también parte del esfuerzo. Pero bueno, en principio te queríamos preguntar sobre las sitcoms argentinas y qué tan popular es este género de comedia en nuestro país. Yo creo que es muy popular en el sentido más amplio del término, porque si uno se pone a revisar la historia de la televisión argentina, en los años 60, obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de recordarlo, pero sí están los archivos, había comedias argentinas, originales argentinas, que eran muy parecidas en cuanto a su estructura a la típica sitcom americana, con leves diferencias porque eran diarias, con una trama que continuaba todos los días. La sitcom americana tiene la particularidad de ser cada capítulo empezar y terminar, hay continuidad de personajes pero no de temática, no narrativa, no hay suspenso, ¿no? Me parece que es un género que gusta, que es muy popular, ¿Sí? que es muy argentino, paradójicamente. Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Te saluda Hernán. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Todo bien. Claudio, ¿cuál es, en tu opinión, la primer sitcom que vos crees que se hizo acá en Argentina? Ponele, yo recuerdo Grande Pa como la gran explosión de estas novelas. De estas novelas, ¿no? Pero, bueno, de esto. Está muy bien lo que decís, sí, yo creo que Grande Pa, pero mira, en los años... Eso fue en los 80, ¿no? Grande Pa haber sido. Sí. A mí me parece que en los orígenes de la televisión argentina, en los 60, o por lo menos en los orígenes donde ya existía el videotape, hubo una comedia, por ejemplo, que hacía Marilina Ross, que era una nena, que se llamaba La Nena. Ahí está. Sí. Y que, qué sé yo, mi mamá me cuenta que tiene un enorme éxito esa comedia. Después había cosas, no sé, había una que se llamaba Mis hijos y yo, por ejemplo, que es Grande Pa con, en vez de ser un solo hijo, son tres. O sea, son estructuras muy clásicas, y que su origen me parece que son muy parecidas al tipo de estructura que tiene la comedia, la comedia del arte, la comedia de Plauto y Aristófanes, que es muy poquito tiempo después de los griegos, o sea que tienen miles de años, y como siempre, todo lo que sea artístico, o entre comillas artístico, tiene un vínculo de tradición, y así se llega hasta hoy, ¿no? Hola Claudio, te saluda Matías acá desde Que No Quede la Nada. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te quería preguntar un poco por, puntualmente, lo que hablábamos con los chicos, de las sitcoms que dijiste, entre ellas La Niñera, Hechizada, Casados con Hijos. Casados con Hijos es una que pegó en todo el pueblo argentino y que hoy en día, decíamos esto, las frases siguen estando presentes, ya sean de Moni Argento, de Pepe Argento, Paola y demás, María Elena. ¿Por qué crees vos que hoy en día están vigentes estas frases? Porque hay una identificación muy inmediata con el público, del público con la historia que se cuenta allí. La historia original de los norteamericanos es esa, pero nosotros la adaptamos mucho aquí. Sí. Y además la actuaron de un modo magnífico grandes actores argentinos que yo soy convencido de que todo hecho artístico actoral, en teatro, en cine, en televisión, donde fuere, se termina de escribir en el momento en que lo actúa el actor. Sí. ¿No? Antes hay un guión, ensayos, hay toda una parafernalia, pero finalmente es el actor el que le da la puntada final de su personalidad. Y me parece que lo popular está, lo que esta vigencia a la cual vos hablas, tiene que ver con que
en algún aspecto todos nos sentimos identificados con cierta parte cómico miserable que estos personajes tienen. Sí, tal cual. No son personajes para elogiar realmente, pero somos una parte de... cuenta una parte de nosotros. También cuentan, también la comedia lo que intenta hacer es decirte por abajo al espectador, la historia cuenta una cosa, la letra cuenta una cosa, y por debajo hay un guiño al espectador. Bueno, son buena gente, en el fondo se quieren, en el fondo nunca matarán a nadie, en el fondo nunca ninguna de sus planes para hacer maldades triunfa, ninguna de sus corrupciones triunfa, con lo cual uno se queda pensando, bueno, son perdedores, y ante los perdedores uno siempre tiene cierto cariño, ¿no? Y son ante las cosas propias de nuestra familia, de uno mismo. Claro. Me parece que ahí hay algo que le garantiza a la comedia este espejo frente a la gente, ¿no? Sí, son parte de la familia argentina. Y después, algo que yo rescato de la serie que noto, es que capaz son escenas que transcurren, por ejemplo, en el sillón de ellos, ¿no? En los que están los personajes protagonistas. Y hay una escena que dura unos, no sé, 5 minutos, por ejemplo, pero están tan bien armados los diálogos que uno se queda y no se distrae precisamente por esos diálogos. ¿Cómo los trabajaban? Claro, ¿cómo lo trabajaron con los actores eso? Mira, mucho, porque primero tuvimos la suerte de que el canal nos dejó más de un mes de ensayos antes de empezar a grabar, cosa que no es habitual, porque eso implica poder tener que pagarle a los actores, claro, un equipo de producción que ya esté trabajando. Entonces, primero eso, poder contar con un elenco que pudimos probar. Al principio era muy angustiante porque la sensación es, con esto, ¿cómo hacemos reír? ¿No? Sí. Pero poco a poco va tomando formas, es una construcción, es un trabajo. Y bueno, a partir de este mes de ensayos, una vez que los actores tienen incorporados sus personajes y todo el equipo, digamos, tenemos en claro qué historia queremos contar, en definitiva es una larga obra de teatro que dividida en 300 capítulos, sí, pero la base que sustenta la historia está bien armada. La sitcom tiene una particularidad, no se modifican. Si uno ve Friends o ve La Niñera o Casados con Hijos, pasan años en Estados Unidos, ¿no? En Argentina no, porque se hace una por día. Sí. Allá se hacen 15 por año. Entonces, los hijos de Casados con Hijos en Estados Unidos empiezan con 10 años y terminan con 25. Acá Coqui tiene 16 años y termina con 16 años. O sea, no sé, en realidad la mentalidad de 5, pero bueno. Claro, pero desde el punto de vista de su crecimiento físico, no pasa el tiempo y nada se modifica en la estructura de la sitcom. Sería una especie de Los Simpsons que son eternamente jóvenes. Tal cual, tal cual. Y entonces lo que sí hacíamos era trabajar mucho. Si uno ve cada capítulo dice, bueno, esto en 2 horas se hizo. Pues no es que requiere una puesta en escena preciosista, un tipo de narrativa compleja. Más aún, requiere todo lo contrario, requiere que las cámaras no molesten, que no haya movimientos espectaculares, requiere un tipo de televisación que sea muy precisa, pero que no se note. Claro. Y que todo esté al servicio del actor. Entonces lo que hacíamos era a las 10 de la mañana empezar a trabajar el guión y a la versión argentinizada en la letra que nos llegaba, a la traducción, digamos, pasarla por el tamiz
de una argentinización que llevaba, no sé, 7 horas de trabajo. Y después sí, en 3 horas se filmaba. Pero lo cierto es que cada día había muchas horas de rehacerla, reformularla y lograr que vuelva a ser precisa, porque a diferencia de la comedia costumbrista, de estilo, no sé, polka, que están muy bien hechas y demás, estas comedias requieren que los actores digan con precisión absoluta los textos. Claro. No pueden inventar nada. Claro. Pueden inventar algo en el medio de un bocadillo. Pero no tanto. ¿Cómo? Pero no tanto como... Con lo que arranca y termina tiene que ser. Claro, pero el principio de la frase y el final de la frase y la situación tiene que ser muy precisa, porque si yo no termino como debo terminar, vos no podés seguir, porque el final de mi chiste encadena el tuyo, claro. Y así se van encadenando uno a otros. No puede haber una improvisación, nada se improvisa allí. Sí, lo que sucede, bueno, es que los actores tienen la habilidad de parecer que están inventando el diálogo en el momento, y hay momentos en los cuales en el medio de un texto, bueno, los personajes o se tientan, los actores o se tientan o te inventan cosas, pero en el final de cada bocadillo, de cada parlamento que tienen, vuelven al original, a lo que había que decir. Pero no hay mucho tiempo para la improvisación, no hay mucho lugar. No hay mucho modo, no, porque es como un pequeño grupo de jazz que puede tener algún tipo de... Claro. Uno de los músicos puede empezar con la melodía que debe, puede de pronto romperla, pero tiene que volver. Claro. Si no vuelve, Claro. no tiene cómo seguir el otro músico en el contrapunto. Entonces, no, en ese sentido fue un gran esfuerzo para los actores, porque había que hacer un ejercicio de memoria muy preciso. Había un programa que sacó Telefe donde pasaban los bloopers, y ahí se ve claramente cómo cuando los actores se tentaban o no se acordaban un parlamento y se reían y demás, había que repetir y repetir y repetir hasta que encontraran el modo de encadenar con precisión. Claro, nos reímos juntos era el programa ese, sí. Claudio, yo te tengo que hacer una pregunta que quizás es un tanto tonta, pero uno de los personajes principales, uno de los miembros de la familia, era Fatiga, el perro. ¿Era una perra? No, se murió. Bien lo que decís. ¿Cómo? Discúlpame. ¿Era una perra, Fatiga? Sí. Era una perra. Era una perra. Qué tristeza. Y ¿Cómo fue trabajar con una Violeta perra? se llamaba. Violeta. ¿Cómo No, fue mirá trabajar qué con secreto. Violeta en el set? ¿Qué tal se portaba? No, extraordinario, porque me acuerdo que hicimos un casting, parece un chiste. pero- ¿Para perros? Sí, claro, sí, vinieron varios, viste que hay gente que se dedica a su profesión. Entrenadores, claro. Tiene animales para cine, tiene animales para televisión, Sí. qué sé yo, necesita 2 arañas, y el tipo viene y te las trae. Y acá lo que hicimos fue un casting porque necesitábamos una perra como Violeta, que pareciera que está totalmente indiferente a todo y que era una fiaca. De hecho, el nombre Fatiga. Sí. Fatiga. Muy bien puesto, muy Sí. bien puesto. Y la verdad que funcionaba bárbaro porque era adorable y obedecía en todo. Y muchas veces se apela a la edición, por supuesto, cuando, qué sé yo, Franchella le dice una cosa y la perra se va, no se va en ese momento, Claro. en la que te podía obedecer, sino que bueno, se hacía un corte, se esperaba, Franchella seguía toda la escena. Claro, todo un trabajo. Y después, claro, después había que lograr que la perra se fuera por el lugar donde se tenía que ir, o subir a la escalera como tenía que subirlo. Pero eso era en las menos de las veces. La mayoría del tiempo la perra estaba ahí quieta, con su personalidad, y era
no sé, le podías poner un sombrero, a veces le poníamos cualquier cosa, había una fiesta en la casa, ¿no? De los sargentos. Hay capítulos así, me acuerdo, y son mortales esos capítulos, sí. Claudio, te digo, bueno, por mí, por todo Argentina, todos. Sí, no creo equivocarme ¿hay posibilidad de una posible vuelta de Casados con Hijos? ¿Una nueva temporada? A mí me parece la esperamos que no, sentados. pero me parece que creo que no, porque uno nunca puede estar seguro de nada, pero me parece que nadie, es muy difícil arriesgarse a tocar algo que ya es perfecto. No sé si qué sé yo, no es perfecto, pero en los corazones de la gente es como Casados con Hijos. En el corazón de la gente, sí. Y está bueno que quede, mirá si lo hacemos y nos sale mal. Pero yo me acuerdo cuando fue la primera temporada, que fue precisamente cuando la repitieron, pero explotó la televisión del éxito que tenían. Ya de por sí era, en su momento la veía mucha gente, pero después cuando se la empezó a repetir, empezaron las repeticiones, se potenció esa cantidad de gente, se exponenció. Y cuando volvió Pepe del Mundial, ahí ya está, todos felices. Claro, sí, fue raro porque fue un año en el año que se hizo, la primera temporada fue de transición, el canal la ponía en un horario, la ponía en otro. Sí, me acuerdo. El canal estaba buscando un año raro para el canal, y entonces me parece que encontró su público de a poco. Igual si uno debe creer en el rating, cosa que bueno, sí, hay que creer, o por lo menos deben creer las agencias de publicidad para poder auspiciar. Claro, para el minuto de publicidad, sí. En ese momento, tener poco rating, hace nada más que 10 años, que al principio Casados con Hijos tenía poco rating, era, o sea, para un tipo como Franchella, de Florencia Peña especialmente, ellos dos juntos y demás, un programa protagonizado por ellos con 20 y pico de puntos era poco. Que hoy es mucho. Hoy estaría primero. Sí, tal cual. Sí, o segundo después de Tinelli, ahora que apareció, volvió a Tinelli. Con todo. Pero, ¿Cómo? Con todo. Claro, de modo que también eran otros puntajes. La gente, me parece que estos últimos 10 años empezó a democratizar su capacidad de elegir. Entonces dejó de ver televisión tal cual la concebíamos hasta hace 10 años y empieza a elegir otras vías, desde Netflix hasta Fox, hasta el cable, y además ya uno no ve televisión en televisores, ve en internet en ahora, pantalla, ¿no? Sí, también. Entonces también me parece que eso preanuncia un cambio al cual hay que adaptarse mucho, porque si nosotros tenemos un público que hablan 500 millones de hispanoparlantes, es raro trabajar para 20 puntos de rating y que son 2 millones de argentinos. Bueno, Claudio, te estamos saludando y agradeciendo de nuevo el tiempo y la conversación. Muy gratos y para nada, para lo que necesiten. Gracias. Y bueno, y muchas gracias por acordarse de la comedia y gracias por hacer estas maravillas. La llevamos en nuestros corazones. Casados con Hijos toda la vida. Bueno, te mandamos un saludo enorme. Un beso grande a todos. Chao, hasta luego. 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 Chao.